Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. ¿Lo pueden creer que ya estamos empezando un nuevo mes? Hoy es el día miércoles 1 de octubre y pues nos gustaría empezar este mes meditando en la palabra de Dios. Y hoy nos toca ver la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8 con el título Sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Ya escuchando este título, saben que vamos a hablar de un pasaje bastante famoso. Los primeros dos versículos en especial del pasaje de hoy son versículos muy reconocidos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y les quiero explicar algo, hermanos. Podemos dividir el libro de Romanos en dos partes. La primera parte, del capítulo 1 al 11, hablan del Evangelio, de lo que hizo Dios. ¿Sí? Habla de la necesidad del hombre pecador, de un gran Salvador. Se habla de que la justicia de Dios ha sido revelada en la persona de Cristo Jesús. Él es el Salvador que necesitamos. Se habla de que la salvación es por fe y no por obras. Y se habla también de la soberanía de Dios, que salva a los gentiles y a los judíos por la fe en Cristo. Entonces, si la primera parte, los capítulos 1 al 11, hablan de lo que Dios ha hecho, del Evangelio, el capítulo 12 en adelante, hasta el final del libro de Romanos, habla de lo que nosotros debemos de hacer a la luz de lo que Dios ha hecho. Dice aquí, así que, o sea, por consecuencia, debemos de vivir así. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esta frase, misericordia de Dios, es una frase que aparece muy enfáticamente en el capítulo 6, pero podemos decir que toda la primera sección, la parte del capítulo 1 al 11, habla de la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque Dios ya nos ha mostrado misericordia. Ahora sí, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Saben que esto es algo completamente diferente a la manera de pensar de la mayoría de la gente. La humanidad hasta el día de hoy ha pensado que uno debe de ofrecer sacrificios a Dios para que Dios le dé misericordia a uno. Uno ofrece sacrificios a Dios para recibir el favor de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, está al revés. Nosotros ya hemos recibido la misericordia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Nuestro Dios no es como los demás diositos que uno tiene que estarles rogando y ofreciendo sacrificios. No, Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie, ni de nuestro servicio, de nuestros sacrificios. Dios es el dador generoso que nos ha dado lo mejor en ofrecernos a su Hijo amado Cristo Jesús. Y porque Dios ya nos ha dado todo en Cristo, es correcto, es razonable que nosotros entonces presentemos, dice, vuestros cuerpos. Aquí no está hablando solamente del cuerpo físico. Quizá los griegos pensaban que había pues una dicotomía, ¿no? Del cuerpo físico, que es malo, y luego el espíritu, el alma. Pero para la mente judía, el cuerpo significa todo. Ofrezcamos, presentemos nuestros cuerpos, o sea, nuestras vidas holísticas, totales, integrales, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero dice aquí un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios se ofrecían, se mataban, y la muerte del sacrificio pues es lo que requería Dios. Pero ahora es diferente. Tenemos que ofrecernos el sacrificio vivo. El sacrificio se termina cuando ya el animal que se ofrece está muerto y se quema. Pero porque seguimos vivos, el sacrificio que ofrecemos a Dios es un sacrificio perpetuo, de por vida. No es una acción de una vez y ya terminé, sino que de aquí en adelante para el resto de nuestras vidas tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo. Ahora hay un problema con un sacrificio vivo. Los sacrificios muertos uno lo pone sobre el altar y se quedan ahí hasta quemarse. Pero el sacrificio vivo se mueve y no quiere ofrecerse sobre el altar a Dios. Es lo que dice el pastor Tim Keller. Queremos bajarnos del altar. Tenemos que luchar para mantenernos siempre sobre el altar, ofreciéndonos totalmente al Señor como un sacrificio vivo. Y luego dice otra palabra aquí, santo. Hermanos, ya saben que la palabra santo significa
consagrado, apartado del resto del mundo, diferente a las personas de este mundo, puro, entregado totalmente a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la expresión en griego puede traducirse que es vuestra adoración correcta, racional. Y esto habla de que, bueno, culto no es solamente una acción que uno hace, uno va a la iglesia, ofrece el culto y ya, sino que es adoración. Nuestra vida entera tiene que ser una adoración a Dios. Y la palabra racional aquí significa que nosotros pensamos, razonamos, analizamos las cosas y de una forma muy intencional e inteligente nos estamos ofreciendo a Dios, voluntariamente, pensando, analizando las cosas, no así como sin pensar, ciegamente, no. Pensando, analizando y de una forma muy intencional, estamos ofreciéndonos a Dios. Así debemos de entregarnos a Dios todos los días, hermanos. Y luego dice aquí en el versículo 2 cómo podemos mantenernos santos, qué debe de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo se ofrece ese sacrificio? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedo pasar una hora más explicando este versículo 2. No os conforméis a este siglo. El enemigo es el príncipe de este mundo, de este siglo, hermanos. Y el enemigo trata de conformarnos a la maldad, al pecado. No debemos de resistir esa presión externa que trata de conformarnos a este mundo. No debemos de permitir eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si la conformidad viene de afuera, la transformación viene de adentro, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente es muy importante en la vida cristiana, hermanos, porque entendemos la palabra de Dios, conocemos a Dios a través de la mente, de nuestro intelecto, y nuestro entendimiento debe ser renovado cada día. En cada momento debemos de luchar contra las mentiras del mundo, del enemigo, que tratan de conformarnos, de ensuciarnos, de corrompernos. Tenemos que ser transformados constantemente por la palabra de Dios, por la oración, por la convivencia entre hermanos en Cristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que discernir, entender y hacer la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego aquí, si en los primeros 2 versículos se habla, hermanos, de una relación individual que nosotros tenemos con Dios y cómo cada persona individualmente debe de responder en fe, en obediencia. Luego en los próximos versículos se habla no solamente de una adoración personal e individual, sino que debemos de también adorar a Dios en conjunto, en equipo, en nuestras comunidades de fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que uno no se exalte, que no se crea mejor que los demás. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí, hermanos, se está hablando de, en el primer versículo se habló de que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo individual, personal, a Dios como un sacrificio vivo. Pero aquí se habla de otro cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros individualmente y luego en conjunto debemos de ofrecernos a Dios. Y se habla de la vida en la iglesia, la vida de comunidad, en la fe de Cristo Jesús. Tenemos que entregarnos como iglesia, no solamente como individuos, sino como iglesia, para servir al Señor. Dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Así que el apóstol Pablo aquí exhorta a los cristianos que adoren a Dios individualmente, que se ofrezcan como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios en cada momento de cada día, pero que se acuerden que la vida cristiana no es un ejercicio que se hace solitariamente. La vida cristiana debe de vivirse en comunidad con los demás y juntos debemos de servirnos mutuamente, debemos de edificar el cuerpo de Cristo, debemos de glorificar a Dios en conjunto también, como una familia, como una comunidad, como una iglesia unida en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, hermanos, para empezar el día de hoy. Preguntémonos si cada momento de cada día estamos ofreciéndonos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, siendo transformados en nuestro entendimiento para comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios en vez de ser conformados al patrón de este mundo, al molde de este mundo. Y estamos ofreciéndonos al Señor y a nuestros hermanos en fe, trabajando en equipo, en conjunto, como una familia unida en Cristo Jesús, para agradarle a Dios juntos. Oremos, hermanos, que hoy nos entreguemos al Señor como un sacrificio vivo, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en cómo tratamos a las personas, en cómo interactuamos con nuestras familias, que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable, y que lo hagamos también juntos en fe, en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.